Hasta fines de la década de los 70, la Junta de Gobierno discutió profundamente las consecuencias económicas que estaban provocando los elevados impuestos sobre el mercado nacional. Una de las principales causas que explican la excesiva concentración de las privatizaciones en pocas manos, fue la consecuente aparición de monopolios comerciales defendidos por el Estado de Chile. También se suscitaron situaciones totalmente opuestas en el ámbito tributario, donde las empresas extranjeras, y no las chilenas, percibían exenciones impositivas. Esta situación se dio en el pago del IVA de los buques por concepto de uso de los astilleros. En ese sentido, en 1979, se discutió sobre una modificación a la Ley de la Marina Mercante Nacional, donde se puso en discusión la situación de liberación de aquel impuesto para los buques extranjeros. Esto implicó que la Marina Mercante Nacional recurriese al uso de astilleros extranjeros para reparaciones, debido a que el costo era menor que en Chile. Además, esta discriminación, establecida desde el Estado, estaba provocando que los empresarios chilenos, para evitar el pago del IVA en la compra de buques, invirtiesen en buques con bandera y tripulación extranjera. Asimismo, en 1980, el gobierno corrupto de Pinochet discutió la idea de reducir el IVA a los televisores a color, el cual tenía un gravamen del 30% de su valor. No obstante, surgió el problema que, en caso de reducirse a un 20% este impuesto, no solo repercutiría negativamente en la recaudación fiscal, sino que además otros gremios industriales, como el caso de los productores de bebidas analcohólicas y tabacaleras, apelarían a este mismo beneficio, ya que, a nivel general, aquellos rubros eran con los de mayor carga impositiva. En el caso de los cigarros y tabacos, estos tenían en aquel periodo un impuesto del 42,9% y que, dada la concepción moral de la época, en términos políticos, aquella tasa elevada servía como medida preventiva para mantener la higiene pública. En ese sentido, el almirante Merino, desde aquel punto de vista, consideró la ridícula idea de subir el impuesto al tabaco en un 200%. Lo importante de todo esto, es que la falacia del milagro chileno quedó finalmente expuesta durante la crisis económica mundial de 1982. El historiador Patricio Meller, en su libro Un siglo de economía política chilena 1890-1990, dejó en claro la causa de esta situación. El boom del consumo del milagro económico fue fundamentalmente financiado mediante endeudamiento externo. Fue la banca privada, y no el supuesto libre mercado, el origen de la bonanza económica. Como ejemplo de esto, en 1975, el gasto fiscal representaba el 40% del ingreso nacional, y que, de acuerdo a los valores obtenidos por Milton Friedman, el 10% de ese gasto provenía de créditos. Sin embargo, desde 1983 al Estado no le quedó otra opción para subvencionar sus gastos que los créditos suministrados desde el Fondo Monetario Internacional, así como también del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Como consecuencia, el Estado volvió a aumentar su intervencionismo en el ámbito de los aranceles aduaneros, que del 10% que regía, subió a un 35%, tendencia que logró mantenerse a lo largo de esa década. En cuanto a los impuestos al consumo, se estableció la permanencia del impuesto de 75% a la compra final de los automóviles, tanto importados como nacionales, hasta el 31 de diciembre de 1983. También se aumentó el impuesto al tabaco, que subió de los 42,9% al 52,9%. Otro detalle no menor sobre la crisis, fue que se originó una modificación en la hegemonía de los grupos empresariales, pues dada la bancarrota que experimentaron empresarios tales como los Yarur, Hochschild, Sumar, Himas y Polak, estos fueron sustituidos por nuevos grupos empresariales, que pasaron a liderar la economía chilena. Así, el nuevo status quo financiero fue compuesto por los ya conocidos grupos Lutzik, Mate y Angelini. No obstante, este intervencionismo estatal solamente privilegió al sector empresarial en desmedro de los sectores populares. El empresariado, que en ese entonces tenía deudas contraídas en dólares, recibió el apoyo estatal. No así la gran masa de desempleados, que tuvo que resistir los graves efectos de la crisis por sí mismos.
De este modo, la instauración del IVA en Chile obedeció a la lógica estatal de maximización de la renta y de la riqueza en beneficio del Estado y de sus dirigentes, a expensas del resto de la sociedad. No solo hay que cambiar la fascista constitución de Jaime Guzmán, sino que también eliminar una de las principales medidas económicas del supuesto milagro chileno de la dictadura, me refiero al impuesto del IVA, principal medida económica con que el Estado fascista de Pinochet expolió al pueblo chileno. Y esta nefasta herencia tributaria de Pinochet, no solo fue mantenida por la izquierda chilena desde el retorno de la democracia, sino que también los aumentó. Ejemplo importante de esto, fue la decisión que tomó Ricardo Lagos, el 2003, de aumentar el IVA en un 1%, pasando este impuesto de un 18% a un 19%, el que todavía rige en la actualidad. Aparte de esto, también aumentó el impuesto total del tabaco, que de un 60,4% lo subió al 61%. Sin embargo, hoy en día este continúa un poco más bajo con un 59,7%. El problema fundamental de esto es que el expresidente Lagos tuvo que recurrir al robo de los ciudadanos sencillos, sin tampoco exigirles a las empresas que contribuyan al respecto. En esa misma línea, la expresidente Bachelet, en su segundo gobierno continuó con la lógica neoliberal de explotación al pueblo chileno al imponer el IVA a la compraventa de propiedad, gracias a su reforma tributaria. Esto significó en la práctica la imposibilidad de que la gran mayoría de los chilenos puedan acceder a su casa propia. El problema de los altos impuestos a los ciudadanos es que el 80% de las ganancias del Estado chileno por los impuestos provienen del IVA y del impuesto a la renta. Un punto importante al respecto son el impuesto específico al combustible, que, del total a pagar, el 45,9% corresponde solo a impuestos. Si el combustible no tuviese ningún impuesto, por ese mismo precio se podría comprar el doble. Ni qué decir de los altos impuestos a los alcoholes y tabacos. El problema fundamental es que el Estado chileno, tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, se han dedicado sistemáticamente a perjudicar el bienestar de la sociedad chilena a costa de los intereses de los grandes grupos económicos chilenos y transnacionales extranjeras, las cuales permanentemente están evadiendo impuestos y coludiéndose en el mercado con total impunidad. No solo debe aumentarse el sueldo mínimo a un valor justo y digno, sino que también el Estado debe protegerle su bolsillo, no aprovechándose de este mediante las leyes y la represión policial. Actualmente para el Estado chileno, la evasión es buena cuando lo hacen los poderosos, pero cuando el pueblo evade los metros inmediatamente los criminaliza como terroristas. La izquierda tradicional chilena también es culpable del sufrimiento de la gran mayoría del pueblo chileno, y por tanto también debe pagar las consecuencias.